Hoy hablamos sobre la incontinencia urinaria, este mal que acarrea a muchos, porque estadísticamente se habla de que el 70% de las mujeres lo sufren y un 10% de los hombres así lo padecen en España. Esto puede ser producto del debilitamiento del suelo pélvico. ¿Será así? Lo vemos. ¿Crees que las pérdidas de orina son normales? La respuesta es no. Pero a pesar de eso, hay muchas mujeres que lo sufren en silencio. Dejan de hacer su actividad habitual y no consultan al ginecólogo por vergüenza. Existe tratamiento para la incontinencia urinaria. Se plantea un tratamiento en fases que va desde lo más sencillo a lo más complejo, desde la fisioterapia al HIFU hasta las cirugías de incontinencia. Se debe valorar cada caso y, según la gravedad y el tipo de incontinencia, plantear el tratamiento adecuado. Pero lo que es seguro es que podemos tratar la incontinencia urinaria. Tiene solución. Y para hablar de la solución, precisamente, hoy tenemos a una invitada especial, la doctora Maite Cusidó, del Instituto Cusidó, para hablarnos de la incontinencia, pero sobre todo del suelo pélvico. Doctora, bienvenida. Muchas gracias. Doctora, parece que el suelo pélvico no hubiese existido antes, porque no se hablaba de él. Cierto, absolutamente cierto. Durante muchísimos años nadie había tenido cuidado del suelo pélvico. Y en los últimos años, pues viendo las graves consecuencias que tiene no tener una prevención y un adecuado cuidado, pues cada vez estamos más encima. Hablar de que el 70% de las mujeres llegamos a padecer de esta afección urinaria precisamente por no cuidarlo, por no prevenirlo, cae sobre precisamente el desconocimiento. Pero yo sé que muchas todavía no ubicamos qué es el suelo pélvico. Bueno, el suelo pélvico es toda la estructura muscular que tenemos en nuestra zona pélvica, evidentemente, y que van a ser el soporte de nuestros órganos internos. Piensa que todos los mamíferos caminan a cuatro patas, pero los humanos nos pusimos de pie un día. Y nuestra pelvis, sobre todo la pelvis femenina, es ancha pues para poder dar a luz a nuestros hijos. Y la gravedad pues favorece el descenso de los órganos y la patología del suelo pélvico. Entonces, si esta musculatura no es potente y no soporta, tenemos problemas. ¿Cuáles son los síntomas, doctora, que recibe más frecuentemente en su consulta sobre el padecimiento del suelo pélvico? Pues mira, en patología del suelo pélvico sobre todo tenemos por un lado incontinencia y por el otro el prolapso genital, que es el descenso de los órganos pélvicos. Que es más complicado de lo que creemos también, y a veces pensamos que todavía no nos va a pasar. ¿Desde qué edad una mujer debería estar en control para cuidar de su suelo pélvico? Pues lo cierto es que a lo largo de toda la vida, porque los factores de riesgo influyen desde muy joven. Dentro de los factores de riesgo tenemos factores genéticos, evidentemente que esos no los podemos modificar, pero deportes de alto impacto o continuados. Los partos son uno de los factores de riesgo más importantes, sobre todo los partos que son instrumentados, ya sea con forceps o partos muy largos. Sí. Hoy en día la obstetricia, que es la asistencia al parto, ha cambiado mucho, pero antes era bastante habitual que los partos fueran muy rápidos, que se tuviera prisa, que se instrumentaran. Luego, otros factores de riesgo importantes pues son el estreñimiento crónico, y el sedentarismo. El sedentarismo es fatal para nuestro suelo pélvico. Nuestro suelo pélvico al final es un grupo de músculos que, como cualquier otro músculo del cuerpo, si lo entrenas, está fuerte. Pero si no haces nada, se reblandece. Doctora, hay casos de mujeres que han sido madres y que después de dar a luz constantemente tienen pérdidas o escapes de orina. ¿Es normal esto? A ver, normal no lo es, pero sí es cierto que el parto y sobre todo, bueno, el embarazo y el parto es una situación de riesgo y hay una cierta debilitación. Entonces, las recomendaciones son en realizar después de este parto fisioterapia de suelo pélvico, porque transitoriamente puede haber un debilitamiento, pero que tenemos que volver a poner en su sitio. Entonces, la prevención es lo más importante. Doctora, ¿cómo diagnosticas a una paciente con incontinencia urinaria y cuáles son los tratamientos que se le pueden aplicar?
Bueno, la incontinencia urinaria, básicamente, pues las pacientes, no te piensas, ¿eh? Sí. No siempre nos consultan. Muchas veces somos nosotros que tenemos que preguntar, porque las mujeres tienen vergüenza y Sí. decir que se les escapa el pis, Sí. no les gusta. Todavía tenemos tabúes con esto. Muchísimos, Sí. no te puedes llegar a imaginar. Pero cuando preguntas, pues sí, resulta que se me escapa, he dejado de hacer cosas. Entonces, a partir de allí empezamos los estudios para ver tipo de incontinencia y gravedad. ¿Cuál sería el tratamiento inicial? ¿O esto dependerá de la paciente, de la situación en la que esté? Porque quizás hay pacientes que se les escapa un poquito, pero ya esto puede ir creciendo. ¿Sucede así o no, doctora? Absolutamente. Hay, como si dijéramos, fases dentro de la incontinencia, sobre todo la incontinencia de esfuerzo, ¿no? Que es aquella incontinencia que aparece pues cuando hacemos un esfuerzo, ya sea toser, reírnos, hacer algún deporte. Entonces, empezamos con grandes esfuerzos. Ostras, es que si hago un estornudo enorme se me escapa, pero el resto del día estoy bien. Bueno, pues esto ya me pasa más a menudo. Ostras, es que al mínimo esfuerzo que hago, incluso levantándome, ya tengo escapes. Es decir, es algo progresivo en el tiempo. Doctora, ¿tiene que ver algo el fortalecer el suelo pélvico con poder disfrutar también de una mejor sexualidad? Absolutamente. El suelo pélvico, aparte de mantener nuestros órganos en su sitio, incluido pues la uretra, ¿no?, para evitar la incontinencia, también está implicado en las relaciones sexuales, porque el tono que va a tener nuestra vagina, si es adecuado, hace que la sensibilidad sea mucho mayor, tanto para las mujeres como para los varones, ¿no? Porque entrar en una vagina que está absolutamente flácida da menos sensaciones que cuando hay un cierto tono. Doctora, algunos tratamientos que tú puedas comentarnos para que también ellas puedan imaginarse cuál será el proceso, porque ya de por sí nos da como un poco de temor todavía, ¿no? Pero ¿cómo serían esos tratamientos que se pudiesen explicar? Vamos por fases. En situaciones leves, con incontinencia leve, con hiperlaxitud leve o con descensos leves, optamos por los tratamientos menos agresivos, ya sea fisioterapia, ya sea HIFU, también existe el láser, que son tratamientos que cuantos más hacemos al mismo tiempo, mejor, porque al final son complementarios. Y con en estos casos, muchas veces conseguimos volver para atrás o contener los síntomas. Cuando la situación ya es más grave, cuando ya tenemos escapes de orina importantes, cuando el descenso ya es muy importante, los tratamientos suelen ser quirúrgicos. Maite, cuando usualmente vamos a consulta ginecológica, ¿el ginecólogo valora nuestro suelo pélvico? Debería. Okay. Debería valorarse siempre. De hecho, nosotros lo valoramos siempre, pero a veces no es así. Pero Claro, porque yo te lo digo, experiencia personal, no sé cómo está mi suelo pélvico. Sería importante que una mujer, por poner un ejemplo, a partir de los 30 años, es importante que se haga un diagnóstico, que se valore exhaustivamente, aparte de su consulta ginecológica, específicamente esta musculatura. Hombre, es recomendable, porque al final es lo que te he dicho, la prevención es básica en este tipo de patologías, porque si tú tienes una prevención a lo largo de tu vida, el riesgo de que acabes desarrollando un problema de este tipo es mucho menor. ¿Cuáles son los riesgos que puede correr una paciente que no cuida su suelo pélvico, que no ataca algún índice o alguna raíz de un funcionamiento errado o erróneo? ¿Y cuáles son los beneficios que puede obtener después de tener un tratamiento? Lo cierto es que tener una patología del suelo pélvico, incontinencia de orina, está afectando directamente tu calidad de vida. Y tu seguridad totalmente. Sí. Evidentemente, todas nos vamos a hacer mayores. Es evidente que los años pasan. En la menopausia, con la bajada de nivel estrogénico, estos síntomas suelen empeorar. Entonces, no se trata de envejecer sin más, se trata de envejecer con buena calidad de vida. Y lo mismo pasa con el descenso de los órganos, ¿no? Con el prolapso genital. Sensación de peso, dolor, incomodidad, problemas con las relaciones sexuales, dolor. No hay por qué sufrirlo. No. Si tenemos hoy por hoy tantos avances médicos, disfrutar de
Primero tú misma como persona, segundo de tu compañero y poder reír, toser, estornudar, hacer ejercicio sin ningún tipo de problema, ¿no? Sí, lo que pasa es que es lo que te he dicho al principio, todavía existen muchos tabúes en estas patologías. A la gente le da vergüenza explicarlo. Entonces, vale la pena que hagamos una difusión. Yo pienso que esto es súper bueno porque las mujeres tienen que saber que eso no es normal, que no es normal hacerse pis sin querer, ¿no? Entonces, si lo difundimos, pues es más fácil que nos consulten, es más fácil que quieran ponerle una solución. Yo cuando veo los anuncios de las compresas para la incontinencia, me horrorizo. Y normalizarlo, sí. Porque no, eso, como última instancia de si has hecho tratamientos y no te han funcionado, pues bien. Pero de entrada tenemos soluciones. Ya. Maite, ¿cuál es el tiempo de recuperación de una paciente que tiene que someterse a un tratamiento del suelo pélvico? ¿De qué me hablas? ¿De un tratamiento quirúrgico? De un tratamiento quirúrgico, sí. Pues correcto. mira, un tratamiento quirúrgico para la incontinencia realmente es muy sencillo a nivel quirúrgico y la recuperación es muy rápida porque hacemos una cirugía ambulatoria sin ingreso hospitalario. Lo que sí es cierto es que le vamos a pedir un posoperatorio mínimo de 3 semanas o un mes en el que no haga ningún esfuerzo. Que no se vaya al gimnasio, que no cargue pesos, pero va a poder hacer una vida normal absolutamente. Para las cirugías de prolapso, para las cirugías de descenso, más o menos lo mismo. Quizá el tiempo de recuperación en casa es un poquito más largo, porque es tan importante la cirugía como el posoperatorio. Maite, ¿cuál es la diferencia o cuál es el caso? Porque escuchamos que tenéis varios tratamientos previos dependiendo de en qué momento de la sintomatología esté la mujer. Pero ¿cuándo decidimos que sea una intervención quirúrgica? Bueno, en prolapsos que ya son importantes, que ya están bajando, que la sintomatología vamos a ver que no la vamos a resolver solamente con tratamientos no quirúrgicos, entonces es cuando se indica. La gente le tiene de entrada miedo a la cirugía, pero después cuando se intervienen están contentas, están realmente muy contentas porque hay una ganancia en calidad de vida muy importante. Yo pienso que la calidad de vida es fundamental. Fundamental. Maite, ¿cuáles serían algunas recomendaciones que pudiésemos dar también para que pueda existir una mejoría del suelo pélvico o cuidarlo, ¿no? Pues mira, todos los ejercicios de suelo pélvico, y cuando digo ejercicios de suelo pélvico no quiere decir solamente irse a una unidad de fisioterapia, los podemos hacer en nuestro día a día, ya sea pilates, yoga, evitar los ejercicios de alto impacto sin control. No quiere decir que no se pueda ir a correr, claro que se puede, ¿no? Sí. Pero si tú tienes un suelo pélvico sano, eso no va a impactar negativamente en ti, ¿no? Y en el caso de que hagas algún deporte de alto riesgo, bueno, pues complementarlo con ejercicios que sabemos que van a ser beneficiosos. El porcentaje de éxito de los tratamientos del suelo pélvico después de que una mujer se ha sometido a ellos. De los tratamientos quirúrgicos el porcentaje de éxito es altísimo. De las cirugías de incontinencia, no te digo 100% porque ya sabes que no lo podemos decir, porque siempre hay alguna que no va bien, siempre hay alguna que tenemos... Interfieren muchas, si la persona fuma, muchos factores externos también incluso. Ahora que dices el fumar, la tos y sobre todo la tos crónica es un factor de riesgo, que no lo habíamos dicho antes. Pues te diría que prácticamente el 100%, y con las cirugías de prolapso, pasado el posoperatorio, también el grado de satisfacción realmente es muy, muy alto. Estas son buenas noticias que hay que compartirlas sin duda alguna. Maite, ¿dónde la gente puede acudir a cita o a visita con vosotros en el Institut Cusidó? Mira, nosotros estamos ubicados sobre todo como centro en el Hospital HM de Elfos, ¿vale? Pero atendemos en todos los centros que pertenecen a HM, que hay diferentes policlínics, en Viladecans, en Collblanc, en Sant Andreu de la Barca. También estamos en Sant Cugat, en el centro de Cugat Salud. O sea que nos podéis encontrar en muchos sitios. Muchísimas gracias, Maite. Y es hora de que hablemos más del suelo pélvico, ¿verdad que sí? Muchas gracias. A ti.